Trump miró hacia la mesa, donde reposaba un contrato cubierto con símbolos desconocidos. Era la única opción para asegurar su regreso al poder. La presión sobre sus hombros era abrumadora. En la sala oscura, las figuras sombrías observaban en silencio, esperando su decisión. Su corazón latía con fuerza. Sabía que firmar significaba un compromiso irreversible, pero lo que estaba en juego era mucho mayor: su segunda presidencia. Al extender la mano y poner la pluma sobre el papel, no solo sellaba su destino, sino el de una nación. Antes de la campaña de 2024, Donald Trump se encontraba en una posición de vulnerabilidad. Los escándalos legales, los juicios pendientes y la división que aún persistía dentro del país parecían cerrar cualquier oportunidad de un regreso a la Casa Blanca. Muchos pensaban que su tiempo en la política había terminado. Sin embargo, Trump siempre fue un hombre que no aceptaba la derrota. Sabía que si quería recuperar la presidencia, debía encontrar una manera de ganar. Pero las elecciones de 2024 no serían como ninguna otra. En medio de su situación legal y política, Trump recibió una llamada que cambiaría todo. Un mensaje de un hombre desconocido le proponía una oferta. Un trato que le garantizaría la victoria en las elecciones presidenciales de 2024, pero a un costo desconocido. Este hombre, que afirmaba tener poder sobre las fuerzas más influyentes en la política mundial, le ofreció acceso a un arsenal de recursos secretos. Trump, desconfiado pero intrigado, aceptó reunirse con él. Fue allí donde escuchó por primera vez sobre el pacto que lo elevaría de nuevo a la Casa Blanca. Al principio, Trump fue reacio a aceptar el trato. «No necesito esto. Puedo ganar por mí mismo», pensaba. Era el tipo de hombre que confiaba en su capacidad para convencer a las masas y dominar las encuestas. Pero a medida que avanzaba la campaña, los obstáculos se acumulaban. La oposición se fortalecía, los ataques en su contra se intensificaban, y parecía que todo el poder en Washington se oponía a su regreso. Fue entonces cuando comenzó a reconsiderar. Sin el pacto, no tenía garantías. Sin él, su regreso era incierto. Trump conoció a su mentor en una mansión privada, lejos del ojo público. Este hombre, un enigmático líder de una red global secreta, le mostró una perspectiva completamente diferente de las elecciones. Le reveló que la política moderna estaba influenciada por fuerzas que operaban más allá de los partidos tradicionales. El pacto no solo era un favor para Trump, sino un intercambio de favores entre él y estos poderosos grupos. «No se trata solo de ganar una elección», le dijo. «Se trata de reescribir las reglas del poder en el mundo». Trump cruzó el umbral cuando firmó el pacto. A partir de ese momento, su destino estaba marcado. La victoria ya no dependía solo de las urnas. A través de alianzas secretas, tecnología avanzada y manipulación de la información, su campaña adquirió una ventaja imparable. Los medios que lo habían atacado comenzaron a cambiar su narrativa, las encuestas comenzaron a reflejar un apoyo abrumador, y su base de seguidores creció más de lo que nadie había imaginado. Los opositores no sabían cómo detenerlo. A medida que su campaña avanzaba, Trump se enfrentaba a nuevos desafíos. Aunque los aliados invisibles del pacto lo respaldaban, también había quienes sospechaban de su repentina popularidad. Durante los debates y enfrentamientos políticos, su oponente principal comenzó a acusarlo de estar bajo el control de fuerzas externas. Las conspiraciones sobre su ascenso al poder crecían. Sin embargo, Trump se mantenía firme, utilizando su astucia para desviar los ataques y asegurarse de que el foco permaneciera en sus promesas de cambio y restauración del gran sueño americano. La campaña de Trump comenzó a acercarse a su punto más crítico, el día de las elecciones. En una reunión secreta con sus aliados, comenzó a percibir las implicaciones más profundas del pacto que había firmado. Las fuerzas que lo apoyaban no solo querían un presidente favorable a sus intereses, sino que deseaban algo mucho más grande: el control de una nueva era política.
Trump se dio cuenta de que su victoria no solo cambiaría la política estadounidense, sino que podría redefinir el equilibrio global. Pero, al mismo tiempo, entendía que no podía deshacer lo que ya había comenzado. La noche electoral llegó, y Trump se encontraba en un momento de tensión máxima. Aunque las proyecciones mostraban que estaba ganando, la incertidumbre aún estaba presente. Los resultados finales se retrasaban, y parecía que el pacto había comenzado a desmoronarse. De repente, un ataque cibernético de gran escala interrumpió las transmisiones de las encuestas. Mientras el país se sumía en el caos, Trump, desde su búnker, observaba en silencio. Había llegado al umbral de su victoria, pero con un precio mucho mayor del que imaginaba. Finalmente, las urnas se contaron. El resultado fue claro. Donald Trump había ganado las elecciones presidenciales de 2024, obteniendo una victoria aplastante. En ese momento, comprendió que no solo había regresado al poder, sino que ahora tenía el control absoluto sobre su futuro. Pero el precio que había pagado por esa victoria lo marcaría para siempre. Aunque la euforia lo rodeaba, sabía que los próximos años estarían llenos de incertidumbre, porque el pacto que lo había llevado de regreso a la Casa Blanca aún lo vinculaba a fuerzas invisibles. Con la victoria en las manos, Trump se preparó para su regreso a la Casa Blanca. Pero mientras se acercaba al día de su inauguración, se dio cuenta de que no podía volver a la vida que conocía antes. Los cambios que había experimentado durante su campaña, los secretos que había aprendido y los pactos que había firmado, lo habían transformado. Ahora, se encontraba atrapado entre el poder que había conquistado y las oscuras fuerzas que lo habían ayudado a llegar allí. Cuando asumió la presidencia por segunda vez, Trump se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Aunque había alcanzado la cúspide del poder, las decisiones que debía tomar serían más difíciles que nunca. La sombra del pacto que había firmado lo seguiría a cada paso, y las tensiones con aquellos que lo apoyaban comenzaban a ser más visibles. A medida que su mandato avanzaba, las fuerzas que operaban tras bambalinas comenzaron a exigir su pago. Mientras Trump tomaba el control de la Casa Blanca, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué pasará después? Los próximos años estarían marcados por una lucha constante entre las facciones que lo respaldaban y las que se oponían a él. La victoria de Trump en 2024 no era el final de la historia, sino solo el principio de una nueva era, una que estaba por descubrirse. Lo único claro era que, de alguna manera, el pacto que había firmado había sellado el destino de la nación y posiblemente del mundo. Si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en otro relato próximamente.